comentar la madre de todas las reformas, ¿no? De todas las batallas, la reforma de Pemex. Esta reforma de Pemex ya está, por ejemplo, la declaración que hoy hizo Rosario Robles, que hace un momento comentábamos, en el sentido de que las reformas son necesarias y que no es asistencia, haciendo una política asistencial como se va a batir la pobreza, sino creando empleos y actividad económica, actividad productiva. Entonces, se está preparando el camino para la reforma energética, para que capital privado entre a Pemex, porque finalmente es lo que esperan los grandes capitales del mundo, que el capital privado entre Pemex. Cuando el capital privado entró a Noruega, lo comentábamos hace poco, cuando hablábamos de una nota que dio el ministro de Energía de Noruega, eh, ya estaba Noruega en una situación, eso fue en los años 70, en que sus instituciones eran muy sólidas, no había corrupción y entra el capital privado, pero el 80% de las ganancias de las empresas extranjeras que explotan el petróleo en Noruega son impuesto, o sea, le quitan el 80% del impuesto a esas empresas, y decía el funcionario noruego que no hay millonarios del petróleo en Noruega, como sí los hay, no lo dijo él, lo dice el reportero, como sí los hay en México, y uno de ellos es Carlos Romero de Champs. Bien, viene pues la reforma energética, ya es lo más importante para el presidente Peña Nieto. Él considera, y su equipo lo ha manifestado de diferentes maneras, él considera que es toral, que es un asunto toral en su proyecto de 6 años, en todo su sexenio. O sea, sin la reforma energética puede naufragar todo el proyecto de Peña Nieto. Pero hay una situación muy importante, que el debate sobre la reforma energética en México tiene una gran carga emocional. Nos enseñaron en la escuela primaria que el petróleo era de nosotros, nos enseñaron en la escuela primaria que Lázaro Cárdenas lo nacionalizó y que fue un gran movimiento popular, con una gran simpatía de todas las masas, que hubo gente que pagaba con gallinas porque había que pagar, indemnizar a los anteriores dueños del petróleo, etcétera, etcétera. Entonces estamos luchando contra una tradición, contra una es símbolo de identidad nacional. El petróleo es nuestro, como la Virgen de Guadalupe y como, no sé, Tintán, Cantinflas, o sea, todo lo que nos dé identidad. Por ejemplo, aquí a los juarenses, pues nos da identidad Cantinflas. Bueno, a los mexicanos les da identidad la Virgen de Guadalupe y Pemex es de nosotros, aun cuando, es lo que decimos, aun cuando realmente quienes disponga sea el gobierno y no precisamente el Estado mexicano, sino el gobierno mexicano. Pero una de los problemas más graves que tiene también la reforma de Pemex y la entrada del capital privado es cómo va a ser la Secretaría de Hacienda para cubrir el 67% que le entrega Pemex de sus ingresos. El 67% va al fisco, lo cual es una ordeña muy grande que no le permite a Pemex modernizarse y bueno, quitarle esa cantidad tan grande al pastel fiscal conlleva que van a aumentar los impuestos al resto de los mexicanos. Ahí viene, aunque diga César Camacho que no es central el asunto del IVA en medicinas y alimentos, seguramente que habrá IVA en medicinas y alimentos, porque hay que cubrir el 67% que Pemex va a dejar de dar al país. Aquí las dudas sobre la reforma no son si hay la capacidad y los votos necesarios del PRI y el PAN, y Verde Ecologista y PANAL y los partidos chicos para sacar adelante la reforma energética. La tienen los suficientes votos, nada más con Gustavo Madero, tienen suficientes, aunque se salga del pacto del PRD, aunque el PRD diga que el pacto está muerto o que está agonizando o que ya no existe o que ya no opera, no importa, los votos, los diputados del PRI y los diputados del PRD, los senadores del PRI, perdón, del PAN, los senadores del PRI, los senadores del PAN tienen suficiente cantidad
para poder sacar adelante la reforma constitucional y lo cierto es que se ve muy muy cómodo en colaborando Gustavo Madero. Es el PAN realmente se siente bastante cómodo con la reforma porque dice que va contra la privatización, pero acepta eh, inversiones de la iniciativa privada y habla de que el modelo energético de México ha sido ya un modelo agotado. Se llama de paraestatal monopólica. Dice que es un monopolio que ya no funciona. Zambrano no va a tener capacidad de movimiento de negociación como lo estuvo haciendo al principio con el pacto por Jesús Zambrano del PRD, con el pacto por México. Y aquí hay una gran incógnita. La gran incógnita es eh, qué pasiones políticas va a encender en el candidato Andrés Manuel López Obrador y Morena, que es el único partido de oposición en México. ¿Qué pasiones va a encender cuando ya se empiece a decir la reforma consiste en esto concretamente, en esto concretamente, en estas áreas? Y que Andrés Manuel, por supuesto, va a aprovechar para proyectarse a su próxima candidatura presidencial en el 2018. Un Andrés Manuel que tendrá 63 años, todavía con fuerza, todavía en plenitud, todavía un hombre joven para gobernar un país, aunque en México son muy raros los presidentes que han pasado de 60 años. Eh, Tendríamos 3 o 4 ejemplos en la historia, todos han sido entre 40 y 50, mucho cuarentón. Pero bueno, eso es otro punto, otro asunto, otro tema. Lo cierto es que Peña Nieto tiene el compromiso que tomó al, al llegar a la presidencia de transformar el país logrando un crecimiento económico superior al 5%, fue lo que dijo. Y para el final del sexenio está creando, y para finales del sexenio haber creado una sociedad más justa, pero lo cierto es que el crecimiento probablemente este año sea de solamente 3.1 y hay quienes lo rebajan a nada más el 2%, y todos coinciden, los observadores internacionales coinciden en que la reforma energética es la piedra angular de todos los proyectos que tiene